escritura vemos dos grupos de personas que llegaron a escuchar el mensaje. Uno de ellos eran los recaudadores de impuestos y los pecadores, y los otros eran los fariseos y maestros de la ley. Los recaudadores de impuestos y los pecadores eran un grupo que se acercaba a escuchar el mensaje con mucha humildad. Ellos, especialmente los cobradores de impuestos, eran personas que eran rechazadas por los judíos porque se les consideraban personas que cobraban de más los impuestos, ¿no? que se aliaban con el gobierno para de alguna manera estafar, robar los recursos económicos del pueblo, y por eso eran rechazados. Entonces, los cobradores de impuestos, normalmente en algunos textos de las escrituras, se les veía acompañados de las prostitutas. Y por el otro lado, también había otro tipo de pecadores, ¿verdad? Personas, ladrones, personas que se acercaban con un corazón para aprender de Jesús de una manera, a veces con cierto temor, con cierta, buscando esperanza, buscando consuelo, buscando una enseñanza acerca de cómo poder recibir el perdón de Dios y cómo recibir la salvación. En cambio, el otro grupo, los fariseos y los maestros de la ley, ellos eran personas o líderes religiosos. Normalmente ellos se consideraban justos. Criticaban a los cobradores de impuestos, a los pecadores. Ellos los rechazaban. Incluso un fariseo y maestro de la ley pensaba, ni siquiera con la sombra quiero estar cerca de ellos, porque si estaban cerca los podían contaminar, los consideraban indignos. Incluso pensaban que ellos daban gracias a Dios de que los pecadores no podrían estar en el cielo. O sea, ¿por qué? Porque solamente ellos se consideraban buenos, se consideraban justos. Entonces imagínate, en este contexto había un grupo que buscaba escuchar de Dios con un corazón humilde y otro grupo que estaba allí y que dice que se colocaban para murmurar. Cuando busqué la palabra murmurar, viene de la palabra griega gobuzo, que significa hablar en voz baja, descalificar, cuestionar o aún rechazar la autoridad de Dios o la autoridad presente. Entonces, los fariseos eran hombres que veían con recelo a todos los pecadores. Y cuando vieron que Jesús los aceptaba, o sea, ellos se sentían, ¿cómo es posible que Jesús pueda acercarse a estos pecadores y pueda comer con ellos? Para ellos era, no le podemos prohibir que les enseñe, pero sí, este hombre no merece estar al frente. ¿Por qué? Porque acepta la convivencia con este tipo de personas. Y te comparto esto porque hoy quizás tú llegaste a este tiempo con alguna idea, ¿no? No sé si vengas reconociendo tu necesidad de Dios o vengas con cierto prejuicio de, bueno, a ver qué voy a aprender o a quién voy a ver, o simplemente aceptaste la invitación porque alguien estaba encima de ti para que vinieras a escuchar de Dios. Pero mira, esta es una de las parábolas más increíbles que existen en las Escrituras. Todas son maravillosas, pero específicamente esta parábola habla acerca de la oveja perdida. Por favor, Ruby, si nos puedes colocar la siguiente imagen. Dice así, en Lucas 15, del 3 al 4. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida? Cuando Jesús vio la actitud que tenían estas personas, Él decidió contar esta hermosa escritura que habla acerca del valor de la oveja perdida. Tiene 100 y dice que se le pierde una, entonces deja las 99. Para un pastor, una oveja era de gran valor. Cada oveja era importante
importante, a tal grado que él pensaba, mi oveja puede estar entre fieras, puede ser que se cayó en el barranco y está lastimada, o puede ser que no tenga pastos y va a morir de hambre. Entonces el pastor era común que fuera a buscar a su oveja. O sea, él no descansaba hasta encontrarla. De la misma manera, amiga y hermana que estás aquí, para Dios tú eres esa oveja. ¿Por qué? Porque todas nosotras somos su creación. Dice el Salmo 139 que Dios nos miró desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. O sea, para Dios no eres un accidente. No es como, bueno, ya, ahí está Ruth. De pronto, ¿cómo llegó a este mundo? No. Para Dios, desde antes de que tú nacieras, Él sabía que llegabas a este mundo. Él sabía que ibas a ser oaxaqueña. Él sabía el color de tus ojos, de tu cabello, de tu piel. Él colocó los talentos y los dones que hoy tú tienes. Para Él tú no estás desapercibida. Y lo que nos muestra entre multitudes de mujeres, Él te ve a ti. Muchas veces, como compartía Diana, a veces hay circunstancias en nuestras vidas que nos hacen pensar que Dios no nos ve. Pero lo que la Escritura nos enseña es que cada una de nosotras somos de gran valor para Dios. ¿Sabes? La oveja tiene la particularidad que es uno de los pocos animales que no puede regresar por sí mismo a su rebaño. Entonces necesita ser rescatada. No puede por ella misma decir, como a veces vemos a los perritos o los gatitos, ¿no? Que se van, suben a los techos, o el perrito se va por allá y después regresa, no sabe. La ovejita no. La ovejita, cuando está perdida, ella no sabe cómo regresar a casa, no sabe cómo regresar con su familia, no sabe cómo seguir el sendero para estar otra vez con su rebaño. De la misma manera, amiga y hermana, hoy no sé cómo tú te sientas con Dios, pero algo de lo que quiero compartirte esta mañana es que Él te ve y Él desea que tú experimentes esos pastos verdes que tiene para ti. Aún entre millones y miles de mujeres, Él está aquí. Él dispuso todo para que tú tuvieras un encuentro con Él, con tu Creador, con el dueño de tu vida. No importa si eres una niña pequeñita como la que tenemos aquí entre nosotros, no importa si eres una universitaria, una chica de secundaria, o si ya eres casada, si eres soltera. Quiero decirte que este Dios amoroso, que tiene un amor infalible, está aquí y Él ve tu vida. Siempre te ha visto. Nunca te ha perdido de su radar. ¿Cómo te hace sentir eso? A mí me hace sentir muy especial. ¿Y sabes por qué? Porque lo que nos hace perdernos, vamos a la siguiente escritura, lo que nos hace perdernos antes es que Dios sabe que estamos en un mundo caído. Y en este mundo caído, cada una de nosotras estamos expuestas a nuestro propio pecado, al pecado de los demás y a los engaños de Satanás. Imagínate, o sea, son 3 situaciones que cada una de nosotras necesitamos enfrentar. Como compartía Diana, ¿verdad? No somos buenas. Yo no me considero buena. Hay una naturaleza pecadora en mí. Conforme vamos creciendo, ¿verdad? Vamos decidiendo si hacemos lo bueno o lo malo. Y es una vez que tú comienzas a pecar, obviamente esto te va separando, se va formando una barrera con Dios y te va separando de tu Creador. Entonces,
no solamente enfrentas tu naturaleza pecadora, sino también estás expuesta al pecado de los demás, a la naturaleza, a los malos deseos de los demás y también al engaño de Satanás. ¿Sabes que Satanás es llamado el padre de la mentira, ángel de luz, ¿sí? El engañador, el acusador, y él siempre está buscando destruir la creación de Dios? Y lo vemos desde Adán y Eva en el jardín del Edén. Adán obviamente no obedeció lo que Dios había dicho, ¿verdad?, acerca de no comer del fruto, pero algo que hizo Eva, ella lo tenía todo con Dios, todo, o sea, ella ni siquiera se preocupaba ni por lavar trastes, ni por acomodar la casa, ni por planchar la ropa, ni por hacer la comida. Todo estaba bien en el jardín del Edén, ¿sí? Todo. Ella tenía una conexión hermosa con Dios. Ni siquiera se preocupaba por planchar la ropa o cómo me va a combinar. Solamente agarraba una hojita por acá, una florecita por acá y paseaba en el jardín en una conexión libre con Dios, sin culpa, al lado del hombre que la amaba, ¿verdad? Pero ella decidió no escuchar a Dios, decidió no obedecer a Dios, y como consecuencia cayó en la trampa y en las mentiras de Satanás. De la misma manera, amiga y hermana, cuando nosotros no conocemos a Dios y no escuchamos su voz, estamos cayendo en una trampa. Y así como Eva experimentó un mundo caído, así también nosotras experimentamos esa lejanía y nos vamos perdiendo de esa vida abundante que Dios nos da. ¿Cuáles son esas cosas que nos alejan de Dios? Mira lo que dice la siguiente escritura, está en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si te das cuenta en esta escritura, inmoralidad sexual obviamente es todo aquello, toda relación que nosotros podemos practicar fuera de un matrimonio, ya sea antes o ya sea fuera del matrimonio. El único lugar donde Dios bendice la unión de un hombre y una mujer es en el matrimonio. Si te das cuenta, viene no solamente la inmoralidad sexual, sino también vienen otros pecados de carácter, como el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, los desacuerdos, y vamos bajando, podemos encontrar la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Te comparto esta lista, hay varias listas en las escrituras, pero específicamente te comparto porque cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo me sentía buena. Yo pensaba, yo soy víctima de mis padres. O sea, yo soy víctima de este mundo. Pero ¿sabes qué? La Biblia es muy clara y dice que las obras de la carne, o sea, cuando nosotros no estamos en la obra con Dios, este es el estilo de vida que nosotros podemos tener. Y Dios lo coloca en una misma lista, ¿verdad? Entonces, yo te compartía, para mí, más los pecados eran como, bueno, sí me enojo, odio a mi papá, pero yo soy buena, ¿no? Las malas son aquellas que asesinan, aquellos, o las prostitutas, o aquellas que se drogan. En mi concepto había los que eran buenos, ¿no? Y los que son muy malos, ¿no? O algunos mienten, pero mienten porque son víctimas de los demás. ¿Sabes? Como te compartía Diana,
yo conocí de la iglesia o conocí de Jesús a los 19 años, pero antes de ese tiempo yo crecí en una familia disfuncional. ¿A qué me refiero? Mi papá era alcohólico, mi mamá y él todos los días que yo recuerdo desde mi niñez hasta aproximadamente 18, 19 años, todos los días mis papás peleaban, todos los días era como me voy a divorciar. Mi papá jamás nos dijo te amo. Como toda adicción pasamos muchas carencias en la casa y yo pensaba, si el matrimonio es así, jamás me quiero casar. Si el matrimonio es así, yo no quiero traer hijos a este mundo. Y como consecuencia, era una joven, ¿no?, con calificaciones de 10, porque iba bien en la escuela, pero con un corazón tan amargo, odiando a mi padre y diciéndole a Dios que quizás él tenía sus favoritas y yo no. Porque cuando tú creces en una familia donde no hay amor y ves en otros hogares cómo los papás abrazan a sus hijas, las llevan a la escuela, las cuidan, y yo decía, yo no tengo un papá así. Entonces, para mí, en mi niñez o mi juventud, para mí era aborrecer a mi padre, pero eso yo no lo veía como pecado hasta que lo vi en la Escritura. Para mí era todos los días también decirle a mi mamá cuando crecí en la adolescencia, cuando llegué a la adolescencia, le decía, mamá, ¿sabes qué? Divórciate de mi papá. Y es más, tristemente y lamentablemente, con toda la amargura y con todo mi odio, yo decía, ojalá y él muera, porque él es la causa de que nuestra familia esté mal, a ese grado. O sea, yo no maté a mi papá físicamente, pero en mi corazón y en mi mente era, ojalá y te mueras. Ojalá, porque obviamente a raíz de todo lo que pasaba en el hogar, mi mamá sufría, mi mamá estaba enferma. Y para nosotros era un ambiente difícil. Pero cuando vi esta escritura, tuve la oportunidad de verme a través de los ojos de Dios. La pregunta para ti, amiga que nos acompañas, ¿hay alguna de estas características en las cuales tú estés hoy? Discípula que estás aquí en la iglesia, ¿hay alguno de estos pecados que te está esclavizando, que te está dividiendo o que te está apartando de las demás o apartando de Dios? Dice la Escritura, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es serio. Y esto es lo que nos hace caminar como ovejas perdidas. ¿Sabes? Leía unas estadísticas actualmente para las mujeres. En el país ha incrementado la dependencia del alcohol y de las drogas. Específicamente en el estado de Oaxaca, 8.7% de las adultas mujeres están en la adicción al alcohol. ¿Cómo estás tú? ¿Sabes? La adicción es algo que te atrapa porque definitivamente tú quieres vivir un momento donde quieres aislarte de este mundo. Yo caí en una adicción y la adicción para mí era leer revistas en puras letras y eran revistas de pornografía a una edad de 14, 15, 16 años y yo estaba esclavizada a ellas por aproximadamente 4 años. Yo leía a veces 2 o 3 revistas en la madrugada porque era la manera en la que yo buscaba el amor. Era la manera en la que yo sentía, si mi familia está así, si nuestras vidas es un caos, meterme a leer ese tipo de revistas para mí era escaparme de este mundo, era no pensar. Pero tristemente esta adicción me llevó a perder la pureza de mi mente. Yo no podía ver a las personas, a las parejas con pureza, porque este tipo de adicción te lleva obviamente a una depravación de las relaciones sexuales, pero era algo que yo hacía escondidas de mi familia. Es más, yo tenía una caja de huevo llena de estas revistas.
o sea, de todo tipo de sexo. Y era muy vergonzoso, era algo que no me hacía sentir bien, que mis padres no lo sabían. ¿Por qué? Porque como era una alumna de 10 y becada, para ellos no tiene novio, no sale a fiestas, es una niña de casa, va bien en la escuela, ella está bien. Pero ¿sabes? Dios sabía lo que yo vivía en mi cuarto. Y era en esas noches donde yo buscaba el amor, pero el amor perfecto a través de la imaginación. El leer este tipo de revistas y caer en esta adicción me llevó precisamente a la masturbación, me llevó a sentirme sucia, me llevó a sentirme culpable, avergonzada. Y ¿sabes qué? Para mí era algo que me tenía esclavizada. Yo no sé si tú has experimentado algún tipo de adicción, porque no solamente es esta. Hay que ponerte a pensar, amiga que nos acompañas, ¿dónde estás buscando el amor? Lo que la Escritura nos enseña entonces es que si nosotros practicamos estas cosas, no podemos entrar en el reino de Dios. Pero sabes, la buena noticia es que no estamos condenadas a quedarnos allí. La buena noticia para ti y para mí esta mañana es que hay un Dios soberano, amoroso, incondicional, poderoso, que nos está buscando a cada una de nosotras, porque no quiere que permanezcamos en este estilo de vida. ¿Y sabes qué hizo? Vamos a la siguiente escritura. Dios mismo se hizo hombre a través de su Hijo y vino a este mundo para rescatarnos. Mira lo que dice Isaías 53, versículos 6 al 9. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Adelante, Rubí, por favor. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de los pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Sabes quién es? Jesús. No hay manera de regresar a Dios. Somos totalmente incapaces de regresar a Dios. Pero Jesús en la cruz pasó todo esto para que tú y yo, querida amiga, regresáramos a Dios. Estábamos perdidas. Sin Dios nosotras estamos lejos, incapaces de poder regresar, y Jesús sufrió todo esto: maltrato, clavos, rechazo, sepultura, y Él era inocente. Murió en una cruz para que tú y yo tengamos la oportunidad de un nuevo comienzo, para que tú y yo tengamos la oportunidad de una vida nueva, para que tú y yo tengamos la oportunidad de regresar a Dios. Para Dios eres tan valiosa que Él decidió enviar a su único Hijo para que tú y yo tengamos un nuevo comienzo. ¿Sabes? Para mí, escuchar este amor infalible, este amor que sufrió todo esto,
a Cristo, para mí me hizo pensar, si Dios no negó a su propio Hijo, ¿qué me puede negar? Si Dios no se limitó para rescatarme, ¿qué puede pasar? ¿Alguien ha sufrido de esta manera por ti? ¿Alguien ha estado dispuesto a ser humillado por ti? ¿Alguien ha muerto en una cruz por ti? Dice, cargará con tus iniquidades, y derramó su vida hasta la muerte. En los evangelios, cuando Jesús fue crucificado y fue enterrada, una lanza en su costado, ya no había sangre, solo agua. Querida amiga, lo creas o no, Jesús dio hasta la última gota de sangre por ti, para que tú puedas experimentar el amor precioso de Dios. Hoy, para cada una de nosotras, tenemos que pensar, ¿cómo voy a responder a ese amor? ¿Cómo responder? ¿Puedes decidir? Yo no le pedí morir en una cruz. Ignorar este mensaje y este amor y seguir tu vida. Pero tarde o temprano estarás en la presencia de Dios y Él te preguntará. Yo quise rescatarte de este mundo. Quise rescatarte de ti misma. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de responder a este mensaje. El amor infalible de Dios está allí para ti. Ese amor no caduca, no se agota. Ese poder no se termina. Todos los días está disponible para ti, para que tengas un nuevo comienzo y aprendas a amar a los demás como Él te ha amado a ti. Yo quiero estar cerca de ese amor que me abraza. ¿Por qué? Porque en este mundo, amiga y hermana, aún esas personas que cuando tú cerraste los ojos y meditaste en ellas, esas personas no son eternas. Pero ¿sabes quién es eterno? Dios. Amén. Y Jesús no quedó clavado en una cruz. Jesús resucitó. Y Él es eterno. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pan, Él es la luz, Él es nuestro Redentor. ¿Hay alguien que sea más que Él para ti hoy? Sabes, hoy tienes la oportunidad de aprender a conocer este amor. No importa la edad que tengas, no importa el pasado que tengas, Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Y ese pago lo recibió Jesús. Ese castigo por nuestras iniquidades la recibió Jesús. En la siguiente imagen quiero compartirte esta parte en Lucas 15, del 5 al 7. Dice, y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Sabes? Cuando veo estas líneas, me hacen pensar en el rostro de Dios. Hace muchos años, como ustedes saben, algunas de nosotras aquí fuimos testigos de la noticia del secuestro de Jacel, allá en Pinotepas. Y recuerdo cuando Gina me llamó esa mañana, eran casi las 7 de la mañana, 6:30, 7, y me dijo que su esposo había sido secuestrado. Es una angustia. Es una angustia terrible no saber cómo está tu ser querido. Si está comiendo, si no está comiendo, si está herido, si está maltratado, si vive o no vive, ¿verdad? Es terrible. Yo le preguntaba a Gina, ¿ya comiste? Conforme pasaban los días, y me decía Cristal, ni siquiera puedo comer, porque yo no sé si mi esposo está comiendo o no. No me puedo imaginar
si está pasando fríos, no puedo imaginarme no volver a verlo. Y era orar, y muchas de ustedes, gracias hermanas, oraron. Era una angustia, era a cada hora, en cada momento. ¿Cómo está tu ser querido? Allá en México, una de las compañeras de mi hija fue secuestrada. Bueno, sí, fue llevada tenía 11 años. Y saliendo de la escuela, una persona se la llevó. Y gracias, pues. Y yo recuerdo los papás unirnos, buscar entre las calles alguna pista de dónde podría estar esta pequeña. Gracias. Alguna pista de dónde pudiera estar. Lamentablemente la pequeña fue encontrada el otro día y estaba muerta. Hazel hoy está con su familia. Y regresan los sueños, ¿verdad? Si nosotros como humanos podemos experimentar angustia, dolor, empatía con alguien que ha perdido un ser querido, piensa en Dios. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo por ti? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que una muerte como esta sucediera por ti y por mí? Porque sabe que este mundo es difícil. Porque cuando nosotros llevamos ese estilo de vida, te destruyes y te lastimas y pierdes los sueños que Dios tiene para ti. Dios no descansa, nunca va a descansar hasta regresarte a Él. No importa si hoy le dices que no, Él te va a buscar. Ese amor inagotable que Él tiene por nosotras jamás se va a acabar. Hoy yo quiero decirte que para Dios todo lo que Él hace, Él te habla a través de las personas, te habla a través de la iglesia, te habla a través de la oración, te habla a través de la palabra, a través de tu propio cuerpo. Él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque te considera de gran valor. Amiga que nos acompañas, hoy es un día muy importante para ti. Puede ser un parteaguas para la eternidad, para parar de donde tú te encuentras. Satanás dice: tú nunca vas a cambiar. Lo que ya hiciste, estás marcada. Tú no eres digna de amar. Tú no mereces. Dios no te ve. Dios te abandonó. Dios tiene sus favoritas. Ya se te pasó tu tiempo con Dios. Él no es bueno. Él es un mentiroso. Tu caso es imposible de cambiar. Tú nunca vas a cambiar. Pero la cruz y el amor de Dios a través de ese sacrificio te dice: tú eres amada. Tú vales la pena.
camino. Y algo de lo que yo puedo decirte con mi propio testimonio, quiero compartirte la siguiente imagen. Esta es nuestra familia. Llegué a la iglesia a los 19 años. Y hoy Dios nos ha dado la oportunidad a mi esposo y a mí de ver crecer a nuestras hijas. Mis hijas tuvieron una niñez o tienen un hogar muy diferente al que yo viví. Todos los días mi esposo les dice que las ama. No es un padre perfecto y no somos una familia perfecta. Tenemos mucho que cambiar, pero yo agradezco a Dios que Él me dio el valor y la determinación a los 19 años de decir: yo sí quiero responder ese sacrificio. Y como esa oveja perdida, fui llevada y traída al reino, a la iglesia. Una iglesia donde no somos perfectas, pero que queremos caminar haciendo la voluntad de Dios. Hoy mis hijas son discípulas. Hoy ellas tienen la palabra de Dios y sé que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Y sabes, esta familia de donde yo vine era una familia rota. Pero Jesús vino y me mostró ese amor inagotable, infalible, y me ha dado esta familia. Dios trabaja de diferentes maneras en todas nosotras. Yo estoy convencida que si tú permites que ese amor sea el que guíe tu vida a partir de hoy, tú vas a experimentar nuevos sueños, un nuevo comienzo, porque para Dios no hay nada imposible. A Él sea toda la gloria. Queremos obviamente expresarte que este amor es real. Este amor es palpable y muchas de nosotras lo hemos experimentado, y yo sé que cada historia de las discípulas aquí te lo puede compartir. Dios es bueno y su amor es eterno y está disponible para ti esta mañana también. Ojalá puedas darte la oportunidad de conocerlo. Gracias por escucharme y que Dios te bendiga.